Pasó despacio, abrió la ventanilla y se rió. Se rió como quien pisa algo, como quien ve un gusano en el suelo. ¿Estás desesperada? ¿Estás barriendo la acera? Gritó, riendo a carcajadas, como si ese fuera el colmo de mi humillación. ¿Y yo? Simplemente respiré hondo, porque en ese momento lo entendí. Él nunca me vio realmente. Solo veía lo que se inventaba de mí. Es extraño cómo huele el dolor. Ese día, el viento trajo el olor del jabón que usé para limpiar la cocina de mi madre. Y por un segundo, no estuve allí. Solo era la niña que soñaba con ser amada sin tener que esconderse. Pero crecí, y la vida me enseñó a encogerme para encajar en los corazones de los demás, hasta que dejé de encajar yo misma. Nunca supo que ese edificio era mío, que la llave que escondí en mi bolso era la misma que abría todas las puertas. Nunca quiso saberlo. Para él, yo era solo una persona más, alguien que reía suavemente, que le hacía café antes de despertarse, que fingía dormir cuando llegaba, tarde. Una mujer invisible con nombre y CPF. Pasé años escuchando la puerta cerrarse sin despedirme, el sonido de la llave que nunca volvió a girar dentro, y aún así, seguía dejando el café listo, enfriándose en la mesa, esperando a alguien que ya se había ido hacía mucho tiempo. Y hay cosas que solo aprendemos cuando las rompemos por completo. Hay almohadas que nunca se secan. Hay silencios que se convierten en gritos dentro del pecho. Y hay risas que se convierten en sentencias. Porque fue en esa risa seca, arrogante y cruel, que decidí que nunca más me vería como una niña. Pero antes de contarte cómo le di la vuelta a la tortilla, necesitas entender cómo me convertí en la mujer que él intentó destruir. Y fracasó. He estado en silencio durante tanto tiempo, que ahora tengo miedo de hablar. A veces nos guardamos tanto, que cuando empieza a salir, parece que va a doler aún más. Pero hoy necesitaba decírtelo, aunque se me quiebre la voz, aunque nadie me escuche. Si alguna vez has sentido algo así, si alguna de mis palabras te golpea por dentro, demuéstrame que no estoy hablando conmigo mismo. Dale a me gusta, como si me estuvieras tomando de la mano, solo por un momento. Y suscríbete, porque aún tengo mucho que decir. Y te prometo que es toda la verdad. ¿Sabes qué es lo más cruel? No es cuando alguien se va, es cuando se queda, y actúa como si ya te hubieras ido. Viví años en una casa donde nadie me llamaba, nadie notaba mi presencia y nadie me tocaba. Su silencio dolía más que cualquier grito, porque el grito, al menos, es la prueba de que todavía molestas a alguien. Pero el silencio te borra, te disuelve en el aire, te convierte en un fantasma de carne y hueso que se cocina, se lava, se organiza, respira, pero no vive. Nunca necesitó traicionarme con su cuerpo. Su traición fue con su indiferencia, con su frialdad, con la forma en que apartaba la mirada cada vez que intentaba decir, «Estoy aquí, ¿me ves?». Tenía miedo de preguntar, porque en el fondo ya sabía la respuesta. Y cada día que pasaba me sentía más pequeña, no en cuanto a mi tamaño, sino en el espacio que ocupaba en su vida. Podía desaparecer durante horas, y él no preguntaba. Podía estar llorando a su lado, y no se daba cuenta. Una vez, me quedé 2 días en su habitación con fiebre. Solo entró a buscar una camisa. Ni siquiera me tocó. Ni siquiera me preguntó si necesitaba algo. Era como si fuera una planta olvidada en un rincón de la casa. Y seguí, adelante, preparando la comida, doblando la ropa, pintándome las uñas sin ningún deseo, pintándome ese labial que le gustaba, aunque sabía que ya no me besaba. Había algo patético en ello, pero también amor. Amor doloroso, sí, pero amor, porque amamos como podemos, con las herramientas que tenemos. Y a veces, la única herramienta que nos queda es el silencio. Y usé ese silencio para construir muros, para protegerme. Y fue dentro de ese muro que grité, todos los días. Sin hacer ruido. Que ya me había perdido mucho antes de que él empezara a irse. Mucho antes de las excusas mediocres, los celulares volcados, los compromisos que surgían de la nada. Me perdí en el primer «está bien» que dije cuando no lo estaba. En el primer «está bien» que tragué con un nudo en la garganta. En el primer «no importa» que me quemó el pecho.
Y cuanto más callaba, más creía él que podía continuar, porque le enseñé, con mi silencio, que él podía hacer lo que fuera, y yo me quedaría. Me quedé. Durante años. Tenía miedo de verme sola, miedo de tener que dar explicaciones a los demás, miedo de admitir que había fracasado, que me habían tomado por tonta, que lo había dejado todo por alguien que nunca me vio. Y también me sentía culpable por seguir amando, por seguir queriendo una sonrisa suya, un gesto, una reciprocidad. Y ahí reside el veneno del amor no resuelto. Te envenena lentamente, con pequeñas dosis de esperanza. A veces me despertaba en mitad de la noche y miraba a un lado, con la esperanza de que estuviera allí. Y estaba, pero era peor que si no estuviera, porque el cuerpo allí no significa presencia, significa ausencia en forma sólida, duro, frío. Hubo una noche en que me dio la espalda antes de que apagara la luz. Me quedé mirando el techo durante horas. El ventilador hacía ese ruido cíclico, casi hipnótico, y dentro de mi cabeza, la pregunta que me desgarraba era: ¿cuándo murió esta cosa? Creemos que nos daremos cuenta del momento exacto. Imaginamos que el final llega con una pelea, una maleta arrastrada, un portazo. Pero no. El final llegó cuando dejé de escucharme. Cuando empecé a responder mensajes con emojis y no con la verdad. Cuando me miré al espejo y solo vi función, nunca esencia. El final llegó cuando se rió de mí una vez, y yo le devolví la risa, para no montar un escándalo. Pero por dentro me estaba cayendo a pedazos. Recuerdo un domingo en particular. Estaba en el sofá, riéndose de un video cualquiera. Me acerqué, con un plato de lasaña en las manos. Le pregunté: ¿está buena la salsa hoy? Respondió con un ajá. Y siguió riendo. Fue en ese ajá, seco, distraído y ausente, que sentí que se me helaba el corazón. Volví a la cocina, lavé el plato, lo sequé con un paño viejo y me di cuenta de que temblaba. No de rabia, ni de miedo, sino de agotamiento. Era como si mi cuerpo gritara: se acabó. Simplemente aún no has tenido el coraje de irte. No dejaba de pensar. Si gritaba, ¿me oiría? Si rompía un plato, ¿se daría la vuelta? Si decía alto y claro: me estás perdiendo, ¿me escucharía? Pero nunca grité, nunca rompí nada, nunca dije nada, porque una mujer que ama demasiado aprende a hablar a través del silencio. Y ese fue mi error, pensar que el silencio era prueba de fuerza, cuando en realidad era solo una forma elegante de desaparecer. Y ahora, mirando atrás, lo veo con claridad. No fui yo quien lo perdió. Fue él quien nunca tuvo la capacidad de verme. Y yo me vi demasiado tarde. ¿Alguna vez has amado a alguien que hizo todo para borrarte? A veces, las señales no vienen en forma de gritos. Vienen como chistes, de esos que hacen reír a todos, menos a ti. Y aún así, sonríes. Porque si no te ríes, dirán que no sabes bromear, que exageras, que no tienes sentido del humor. Y así empezó todo, no con una traición abierta, sino con pequeñas puñaladas disfrazadas de risa. La primera vez que me llamó dramática fue en una cena con amigos. Acababa de decir que me sentía cansada, que estaba trabajando mucho, y soltó esa risita, de esas que quieren hacer reír a todos con él, y dijo: así es, gente. Siempre piensa que el mundo se está desmoronando, pero es solo el síndrome premenstrual. Los demás se rieron. Yo también. Por dentro, me desmoroné. Y todavía me culpaba por sentirme así. Luego vinieron los comentarios sobre mi atuendo. ¿Vas a salir así? Eres un poco atrevida, ¿verdad? Imagínate lo que pensará la gente de mí. O, ¿por qué no te vistes como antes? ¿Te ves demasiado relajada? Nunca era suficiente. Nunca era suficiente. Y cuando intentaba explicarle que me dolía, le daba la vuelta a la tortilla. Decía que estaba exagerando, que era solo una broma, que debería relajarme. Y una vez más, sonreía. Me lo tragaba. Y me cambiaba de ropa. Sus palabras se convirtieron en vallas, invisibles, pero reales. Mis pasos comenzaron a acortarse. Mis ideas dejaron de expresarse. Mis opiniones comenzaron a reducirse, hasta que encajaron en una frase que él aprobó. No me dijo que me callara,
Pero me entrenó, con cada ironía, cada mirada de reojo, cada «vaya, qué idea tan estúpida», a dudar de mí misma. Y yo obedecí. Tenía un amigo que siempre elogiaba mis opiniones. Decía que era inteligente, sensible y elocuente. Un día me vio hablando con él y de camino a casa me soltó. «Te gusta parecer superior, ¿verdad? Te esfuerzas por demostrar que sabes más». No respondí, pero esa frase se me quedó grabada como una culpa que no debería sentir. Las señales estaban ahí, en cada reunión donde me interrumpía, en cada historia que empezaba a contar y él terminaba en mi lugar, en cada cumplido que hacía a otras mujeres delante de mí, seguido de un «podría inspirarte, ¿sabes?». Sonreía, siempre, porque creía que el amor era perdurar, que ser pareja era apoyar, que callar era preservar. Pero hubo noches que lloré en el baño con la toalla sobre la boca, no porque me agrediera físicamente, sino porque me sentía pequeña, desfigurada, invisible, como si mi existencia siempre estuviera bajo juicio, como si estuviera al borde de la cancelación emocional. Y todo esto se disfrazaba de amor, porque él también decía que me amaba, con voz suave, con regalos en ocasiones especiales, con publicaciones de una pareja feliz. El amor no es solo presencia, es respeto, y el suyo venía con veneno. Había una frase que repetía cuando me quejaba de algo: «¿Estás triste? La puerta está allá». Y nunca me fui, porque mi miedo a la soledad mayor que mi dolor. Y eso, él lo sabía. Jugó con ello. Se aprovechó de mi miedo, de mi esperanza, de mi insensato corazón, y yo hice como si no viera. Fingí que era una fase, que él cambiaría, que cada pareja tiene sus altibajos, que simplemente tenía que ser más comprensiva. Pero no era una fase, era un patrón. Fue una lenta demolición, y yo era cómplice, porque con cada broma cruel que excusaba, con cada desaire que llamaba estrés laboral, con cada lágrima que ocultaba, firmé un contrato. «Puedes seguir lastimándome, no me voy», y continuó. Hubo una vez que dijo, delante de sus amigos: «Ella ni siquiera sabe freír un huevo sin quemarlo, pero aquí está, ¿no? Intentándolo». Y todos rieron, todos, incluyéndome a mí. Una risa breve, atorada en la garganta, de esas que salen solo para no demostrar que duele. Pero dolía como un cuchillo que no puedes sacar porque tienes que seguir sonriendo para que no te llamen desagradecido. He aguantado cosas que ni siquiera me gusta recordar, cosas que me avergüenzan más de lo que me duelen, porque al final no fue él, fui yo. Yo fui la que se quedó. Yo fui la que aceptó. Yo fui la que dijo: «Tiene buen corazón», incluso cuando lo que me dio fue frialdad y desprecio. Sí, me llamó tonta, a veces con palabras directas, a veces con gestos, como cuando me corregía en público, como quien le da clases a un niño, o cuando ponía los ojos en blanco cada vez que opinaba. Y yo pensaba que me lo merecía, que quizás solo era limitada. Tenía un don con las palabras. Sabía ser cruel sin alzar la voz. También oí que exageraba, que estaba haciendo una montaña de un grano de arena, que nadie podía soportar el drama todos los días. Así que dejé de llorar delante de él. Aprendí a llorar en el baño, con la puerta cerrada y la ducha abierta, para que no me oyera, para que nadie me oyera, para poder fingir que no lloraba. Ya no hablaba cuando algo me dolía, porque cada vez que decía que me dolía, él respondía: «Deberías estar agradecida de estar conmigo». Y eso se convirtió en una ley dentro de mí, un mantra silencioso: «Gracias, espera, podría estar con cualquiera, pero te eligió a ti». Y empecé a verme como él me veía, una mujer afortunada de haber sido elegida, una mujer que debía inclinar la cabeza. Lo hice todo por él, cosas que hoy me avergüenza contar. Le llevaba la ropa al trabajo cuando se le olvidaba. Me quedaba despierta toda la noche esperando un mensaje. Le daba dinero a escondidas cuando decía que estaba en apuros. Ponía excusas por su comportamiento. Solo está estresado. Tuvo una infancia difícil. No sabe cómo demostrarlo. Siempre una excusa para justificar lo que, en el fondo, era solo falta de amor. Y lo peor es que pensé que era amor, porque me decía que me quería. A veces, cuando quería algo,
cuando amenazaba con irme. Sabía exactamente qué decir. Lo eres todo para mí. Nadie te amará jamás como yo. Y yo me aferré a esas palabras como quien se agarra a una cuerda en medio de una tormenta. Pero la cuerda me estaba colgando. Empecé a desvanecerme, a dejar de hablar alto, a dejar de vestir lo que me gustaba, a dejar de escuchar mi música, a dejar de ver a mis amigos, porque se quejaba, porque se enojaba, porque decía que solo era un problema. Pensé que si cambiaba lo suficiente, por fin me vería, me respetaría, me amaría como es debido. Pero lo que no entendía es que cuanto más me anulaba, menos me veía. Aguanté las bromas, los silencios, el desdén. Aguanté los olvidados, las miradas que dedicaba a los demás, las noches que dormía a mi lado, aparentemente a kilómetros de distancia. Lo aguanté hasta que dijo, un día cualquiera, sin ceremonias, solo estás conmigo porque nadie más te quería. Y yo no respondí, porque yo también lo había creído. ¿Sabes qué es lo más doloroso? No es lo que me hizo, es saber que lo permití, que me traicioné a mí misma, cada día, en nombre de un amor que nunca existió. Estaba sola, y lo llamé relación. ¿Ves, te has perdido tanto intentando ser amado, que olvidaste quién eras? ¿Sabes qué es peor? El día que se rió de mí, incluso pensé en ofrecerle un vaso de agua. Pensé que estaba cansado, que su risa disfrazaba fatiga, que su mirada burlona ocultaba un dolor que no podía nombrar. Siempre hacía eso. Intentaba comprender, justificar, convertir el dolor en excusa, el dolor en empatía. Detuvo el coche despacio, bajó la ventanilla y me miró como si viera algo más pequeño. Entonces se rió. No fue una carcajada, fue peor. Era esa risa breve, de la comisura de sus labios, que transmite desprecio. Y dijo, mira quién se ha convertido en señora de la limpieza. Menuda etapa, ¿eh? Y salió a toda velocidad. Se marchó sin mirar atrás. Y allí me quedé, con la escoba en la mano, con el corazón acelerado, y con unas ganas absurdas de correr tras él solo para preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué te ríes? ¿Qué intentas demostrar? ¿Por qué necesitas menospreciarme? Pero no corrí. Simplemente respiré hondo. Y el pensamiento que me vino a la mente, el más triste de todos, fue, parece cansado, quizás esté sobrecargado de trabajo. Y entonces pensé en traer un vaso de agua, como alguien a quien le importa, como alguien que todavía ama, como alguien que todavía cree que, de alguna manera, el cariño puede disolver el desprecio. Pero no era cansancio, era arrogancia. Estaba segura de que no reaccionaría. Estaba convencida de que él podría humillarme, y aún así intentaría ser amable, porque así era. Yo siempre lo he sido, la que comprende, la que escucha, la que contiene las lágrimas para no parecer débil, la que ofrece agua a quienes le escupen en la cara. Recuerdo cómo caía el sol aquella tarde, el calor en la acera, el polvo en el aire, el ruido de los coches al pasar. Todo seguía igual. Solo yo me detuve. Yo, mi dolor y esa sensación de ridículo por seguir sintiendo algo por él. Porque después de todo, una parte de mí aún esperaba que saliera del coche, que dijera que era una broma, que se disculpara, que dijera que todavía le importaba. Pero no regresó, ni siquiera miró por el retrovisor. Y ahí, en ese instante, comprendí que no se trataba de mí. Nunca lo fue. Se trataba de él, del placer que sentía al verme más pequeña, del ansia que sentía por borrarme, de su ego que crecía cada vez que bajaba la cabeza. Y aún así, incluso con todo esto, yo casi le ofrecí un vaso de agua. Nunca dije nada, ni cuando me expuso delante de sus amigos, ni cuando me llamó peso muerto, cuando se burló de mi cuerpo, de mi edad, de mis sueños. Lo escuché todo, cada palabra, cada risa ahogada, cada es solo una broma. Y en silencio, lo escribí, no en un papel, sino dentro de mí, como quien hace inventario de su dolor, como quien sabe que algún día necesitará recordar cada herida. No grité, no discutí, no lloré delante de él. Pensó que no me importaba, pensó que lo aceptaba, pensó que su desprecio se disiparía, pero no fue así.
Se quedó ahí, entre mi corazón y mi estómago. Se convirtió en náuseas, se convirtió en malestar, se convirtió en silencio. Y el silencio, un día, se convirtió en fuerza. Fue una noche cualquiera. Había salido de nuevo. Dijo que iba a encontrarse con un amigo. Ni siquiera se molestó en mentir como es debido. Ya no le importaba, ni yo, ni la historia que habíamos construido. Me quedé sola, sentada en la sala, mirando la lámpara encendida, la misma que habíamos comprado juntos en nuestro primer viaje. Recordé que dijo, «Esta es igualita a nosotros». Y pensé, ¿qué chico? ¿El que olvidaste? Tomé mi cuaderno. Abrí un archivo que había ocultado incluso a mí mismo. Y empecé, línea a línea, datos a datos, documento a documento, nombre a nombre. Era un plan, una salida, un nuevo comienzo que no gritaba, que no daba portazos, que no buscaba venganza a gritos, pero que se dibujaba con frialdad, con calma, calculado. Al día siguiente, mientras se duchaba, hice mi primera llamada. Una antigua propiedad de mi familia estaba vacía. Empecé proceso de reactivación de los contratos. Hablé con el contador. Organicé el papeleo. Mientras él presumía delante de los demás, diciendo que dependía de él, organicé mi regreso. No dije nada. Cuando se rió de mí por barrer la acera, sonreí. Y por dentro, celebré el fin del primer contrato. Cuando me dijo que era una tonta, respondí con silencio. Y por dentro, ya les había enviado propuestas a 2 inquilinos más. Cuando dijo que nadie me quería, firmé el contrato del tercer apartamento. A mí, nombre, por mi cuenta, con cada desaire suyo. Una nueva llave llegaba a mi mano. Empecé a levantarme de adentro hacia afuera. Primero, recuperé mi autoestima. Luego, mi CPF. Luego, mi vida. Y todo esto, en silencio. Él creía que estaba ganando, que me estaba aplastando, que solo era una mujer marchita, barriendo la acera por necesidad. Y yo era la dueña del edificio. Nunca supo quién era yo. Y ese fue su mayor error. ¿Conoces ese momento en el que todo cambia por dentro, pero nadie se da cuenta? Fue así, como cuando el mar se retira antes de que llegue la ola. Silencioso, pero abrumador. Y mientras él reía, se burlaba, se reducía, yo seguía creciendo, sola, sin público, sin aplausos, con solo un plan, un enfoque y una certeza. Esta vez, el que se reirá, seré yo. El edificio era mío, heredado de mi abuelo, firmado en notaría, certificado ante notario, garantizado en testamento. Pero nadie lo sabía, ni siquiera él, sobre todo él, porque desde el principio lo oculté por protección, por miedo, por vergüenza de parecerle demasiado a alguien que me quería menos. Quería ser amada por quien era, no por lo que tenía. Quería que me eligieran por ser compañía, no por ser conveniente. Y al principio, creí que me quería así, en la sencillez, en las largas conversaciones, en los cafés que compartíamos los domingos. Parecía encantado con mi discreción, con mi forma de ver el mundo. Decía que le gustaba mi sentido común, mi silencio, y le creí. Le creí tanto que oculté a propósito mis partes más fuertes. Nunca hablé del edificio. Nunca le dije que las reuniones que tenía no eran solo trabajo informal, como él decía. Le dejé creer que él era quien me proveía, que me cuidaba, que me guiaba, que sin él no tendría estructura. Porque cada vez que tomaba una postura, él me disminuía. Cada vez que brillaba, él me eclipsaba. Cada vez que decía, puedo hacerlo, él respondía, ten cuidado de no caer. Así que seguí escondiéndome, escondiendo mi dinero, mis decisiones, mis proyectos, mis contratos. Fingí pedirle su opinión, cuando en realidad ya había tomado una decisión. Dije que lo consultaría con el contable, pero ya había firmado. Dije, lo pensaré con calma, pero ya lo había comprado. Y él ni se dio cuenta, porque quería verme pequeño. Recuerdo una vez que me preguntó si sabía cómo funcionaba un contrato de arrendamiento. Sonreí y asentí, como quien apenas está aprendiendo. Y por dentro, me reí, porque ese mes había redactado 3 cláusulas nuevas, con mi abogado, pero guardé silencio, porque quería paz, y porque, por triste que parezca,
Una parte de mí seguía pensando que si no hería su ego, quizá me amaría como es debido. La verdad es que no quería competir, quería compartir, pero con él, todo se convirtió en una disputa. ¿Quién sabía más? ¿Quién ganaba más? ¿Quién tenía la razón? Y cada vez que yo destacaba, se resentía. Así que lo dejé ganar. Accedí, fingí depender de él, y él creció, se hinchó, flotaba en su propia ilusión de superioridad. Y aún así, todavía quería que funcionara. Quería a alguien a mi lado que me viera como a su igual, que celebrara mis logros, que no le temiera a la mujer que soy, que no necesitara que me menospreciara para sentirse hombre. Pero ese no era él, y cada vez que se reía de mí en la calle, o hablaba con desdén de lo que hacía con mi tiempo, o cuando les comentaba a sus amigos que es de las que barren las aceras y creen que están trabajando, lo guardaba en mi memoria, cada palabra, cada risa, cada frase envenenada, y se lo devolvía en silencio, con paciencia, con un bolígrafo, y con mi firma al pie de los nuevos contratos de alquiler que firmaba, porque al final hubiera podido gritar, podría haberle echado la escritura en cara, podría haberle dicho, te ríes del dueño de lo que pisas, pero no lo hice, porque no quería que él lo supiera por enojo, quería que él descubriera por justicia, y ese día iba a llegar. Era una cálida tarde de miércoles, uno de esos días en que el sol parece más perezoso y el tiempo arrastra los minutos como si estuviera decidido a alargar todo lo que está por venir. Tenía en las manos la carpeta azul, la misma que usaba mi abuelo cuando iba al banco a arreglar los asuntos del edificio. Olía a papel viejo, a responsabilidad heredada, a recuerdos que pesan sobre los hombros. Estaba bajando del coche cuando vi al portero saludando, reconociéndome ya de lejos. Lo saludé con una sonrisa discreta, profesional, casi ensayada. No estaba allí, como la esposa de fulano. Estaba allí como la dueña. Subí al cuarto piso con el administrador del edificio. Hablábamos de una fuga en las tuberías de la parte trasera y de un inquilino que se estaba atrasando en sus pagos. Ya me sabía las cifras de memoria. Sabía de memoria los importes de los últimos 3 contratos. Estaba completamente inmerso en mis responsabilidades. Este era mi lugar, y aunque me había escondido tanto tiempo, ese día por fin sentí que estaba donde debía estar. El pasillo estaba en silencio. Solo se oía nuestra conversación y el eco de nuestros pasos sobre las baldosas viejas, hasta que se abrió la puerta del ascensor, y la oí, a voz dele. «Oye, ¿qué estás haciendo aquí de nuevo?» Mi cuerpo se congeló, pero solo por dentro. Por fuera, mantuve la compostura, como si ese momento no cargara con el peso de toda una vida escondiéndome, como si ese encuentro no fuera la inevitable colisión entre quién era yo y en quién estaba a punto de convertirme. Se acercó con esa mirada entre burlona y segura de sí misma. Llevaba un maletín bajo el brazo. Probablemente iba a encontrarse con un amigo que trabajaba allí. Todavía llevaba puesta esa chaqueta desgastada que pretendía ser informal, pero que era solo vanidad mal disimulada. El administrador del edificio me miró, luego a él, sin comprender realmente. Respiré hondo. La voz salió suave, pero pesada, llena de todo lo que había asimilado durante años. Decidí venir a cobrar el alquiler. Frunció el ceño, confundido. Intentó reír. ¿A qué te refieres con los alquileres? Y entonces lo miré a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo. Sin miedo, sin dudar, sin tener que pedir que me viera. Después de todo esto es mío. El silencio que siguió fue casi poético, denso, lleno de una música silenciosa que solo quienes han contenido las lágrimas durante años pueden oír. Parpadeó 2 veces, y en esos parpadeos, lo juro, pude ver su cerebro intentando organizar los hechos, alinear la lógica, rehacer los cálculos que nunca hizo. Miró a su alrededor como alguien que despierta de un coma emocional, como si solo entonces se diera cuenta de dónde estaba. El mismo edificio que ignoraba, que trataba como cualquier otra escena en las afueras de la ciudad, ahora parecía haber cobrado vida propia, parecía crecer más alto, cobrar voz, gritar las verdades que había callado durante tanto tiempo. Era como si las paredes hablaran,
como si cada piso dijera, no prestaste atención, como si cada ladrillo gritara, me subestimaste. Respiró hondo, pero el aire no bajaba. Estaba atrapado, junto con su orgullo. Intentó enderezar la postura, tirando del cuello de la camisa, como quien intenta recuperar la compostura tras una caída. Pero ya no tenía equilibrio. Había tropezado con su propio desprecio. Hasta ese momento, para él, era solo otro lugar donde aparecía demasiado. Un punto en el mapa de la ciudad, donde creía que me había metido por falta de opciones. Una acera cualquiera donde barría las hojas con dignidad, y él me observaba con lástima. O peor aún, con desdén. Creía, con toda la convicción del hombre que nunca escuchaba de verdad, que no tenía a dónde ir, que ese trozo de hormigón era el reflejo de lo que quedaba de mí. Lo que no sabía es que eso era todo lo que dejaba ver, pero ahora era mi territorio, y esa simple revelación tuvo el efecto de un terremoto. Una grieta que empezó en sus ojos y se extendió a sus hombros, a su voz, a su tono. Intentó disimularlo. Intentó sonreír como diciendo, no es posible. Esa sonrisa medio torcida, medio automática, como si su cerebro pidiera a gritos una explicación lógica que salvara la imagen que tenía de mí, pero se había derrumbado, allí mismo, delante de él, y ni siquiera necesité alzar la voz. «Estás bromeando», murmuró. Era más un intento de evitar lo obvio que una pregunta real. Asentí lentamente, con firmeza, sin prisa, con la calma que solo puede tener quien ha sido ignorado durante tanto tiempo. No lo soy. Este edificio era de mi abuelo. Pasó a mi padre, y luego a mí. Pero nunca preguntaste. Nunca quisiste saberlo. La frase le cayó con fuerza, y esta vez no tuvo escapatoria. Su voz, que siempre había sido rotunda, controladora y más alta de lo necesario, salió baja, casi frágil. Un susurro inconexo. Nunca dijiste. Y ni siquiera necesité pensar para responder, porque la respuesta llevaba años viviendo en mí. Nunca me escuchaste. Fue entonces cuando lo vi. Vi su orgullo, resquebrajarse ante mis ojos, como una ventana que se agrieta lentamente, sin reventar, pero que ya no contiene nada de lo que una vez reflejó. Lo vi buscar respuestas en el techo, en el suelo, en el lado opuesto a mi mirada, como si cualquier rincón pudiera servir de refugio para un ego herido. Intentó juguetear con su reloj, ajustarse la manga de la camisa, como si sus dedos necesitaran una función para no temblar. No sabía dónde poner las manos. Y más que eso, no sabía qué hacer con el hecho de haber ridiculizado a una mujer que se mantenía sola, en silencio y con dignidad, como el suelo que pisaba. Esa acera de la que se había burlado tenía mi nombre en el registro de la propiedad. El administrador del edificio, que había estado observando hasta entonces, intentando disimular su curiosidad, simplemente sonrió. Una sonrisa avergonzada, respetuosa, casi de admiración, como si se diera cuenta, demasiado tarde, de que había entrado en una escena demasiado íntima para comentarla. Se apartó lentamente, cediendo espacio, como si presintiera que este momento era más importante que cualquier reparación de plomería o impago del inquilino. Y allí me quedé, de pie, frente a él, por primera vez, completa, sin miedo, sin bajar la mirada, sin disculparme por ser quien soy, sin fingir ser menos para encajar con lo poco que él podía soportar. Allí, en ese momento, me vi como siempre debía haber sido, visible, fuerte, presente, y lo vi pequeño, desorientado, sin palabras. Intentó cambiar de tema. Intentó decir que mi inteligencia oculta era impresionante. Bromeó sobre haber invertido juntos. Intentó suavizar el impacto con esa ironía que le parecía encantadora. Pero ya era demasiado tarde. La era de las mentiras había pasado, y con ella, la ilusión que mantenía de que yo era solo un adorno en su vida. Porque en ese momento, todo quedó claro. Mi fuerza ya no necesitaba estar oculta. Ya no necesitaba encajar en el silencio. Ya no dependía de su aprobación. Y su pequeñez, por fin quedó expuesta. Ante nuestros propios ojos, no hubo pelea, no hubo escándalo.
No hubo gritos, solo ese silencio lleno de todo, de arrepentimiento, de vergüenza, de ¿y si? Un silencio que decía lo que las palabras no podían expresar, que gritaba lo que años de dolor reprimido no podían, y cuando ya no quedaba nada que decir, lo miré por última vez. Lo miré como quien observa algo que una vez amó, pero que ahora es solo un frío recuerdo. Y entonces, con voz clara, prisa, sin ira, sin dramatismo, dije, «Qué gracioso, ¿verdad? Te reíste de mí con la escoba en la mano, pero quien tenía que limpiar eras tú». Se quedó paralizado, literalmente, como si su cuerpo ya no obedeciera las órdenes que había usado toda su vida para mantener la compostura. Esa risa fácil, un tanto sarcástica, que siempre usaba para cambiar las cosas, no salió esta vez. Incluso movió la boca. La comisura de su labio se levantó en un reflejo automático, como si estuviera ensayando un chiste. Pero el sonido no salió. Y cuando digo que palideció, no exagero. Fue como si la sangre hubiera abandonado su rostro, drenada por la vergüenza que finalmente lo había tocado. La vergüenza que había cargado durante años, ahora vivía en su cuerpo. Sus ojos, que siempre habían brillado con confianza, con arrogancia contenida, ahora estaban vacíos. Iban de un lado a otro, buscando una salida, y no la encontraban, porque la verdad no dejaba lugar a escape. La verdad estaba allí, de pie, frente a él, con los hombros en alto y el alma en alto. Miró a su alrededor, como buscando público con el que reírse, intentando convertir ese momento en otra broma. Pero no hubo risas. Sus amigos, los mismos que solían reírse de sus chistes a mi costa, que me decían, «Eres genial, tío», que me miraban con esa condescendencia típica de quienes creen que las mujeres son solo decoración, estaban allí, pero estaban callados, rígidos. Algunos fingían mirar sus móviles, otros apartaban la mirada, como si el edificio se hubiera vuelto de repente muy interesante. Uno de ellos, el más cercano, retrocedió 2 pasos, discretamente, pero lo vi. Era como si el suelo hubiera cambiado de color, como si el escenario hubiera dado la vuelta, y él era ahora el personaje secundario de la escena, aquel a quien ya nadie quería aplaudir, y lo sentía. Sintió el peso del aislamiento que tantas veces me había impuesto. Saboreó el rechazo que tantas veces me había hecho tragar. Sintió la mirada penetrante de la duda, de la decepción, de la vergüenza. Intentó explicarse. Claro que sí, porque un hombre como él no acepta perder el control así, tan fácilmente. Empezó diciendo que no tenía ni idea, que yo nunca lo supe, que si lo hubiera sabido, habría actuado de otra manera, que estas cosas deberían haberse dicho desde el principio. Pero su voz era débil. Se quebró. Tenía prisa. Tenía miedo. Y sobre todo, llegaba tarde. Porque ya era demasiado tarde. Podía decir cualquier cosa, evocar cualquier buen recuerdo. Pero nada borraría lo que todos tenían claro. No conocía a la mujer con la que estaba. Se rió de quien tenía las llaves. Se burló de quien, con valentía y silencio, sostenía el lugar donde ahora se hundía. ¿Y yo? Me quedé quieto. No reaccioné. No me defendí. Porque ya no lo necesitaba. El tiempo, ahí, era mi aliado. Las paredes, mis testimonios y cada mirada desconcertada de sus amigos era una disculpa que nunca tuvo el valor de darme. Es curioso cómo la verdad, cuando llega, no grita, susurra y, sin embargo, silencia a todos a su alrededor. ¿Alguna vez has presenciado el momento exacto en el que alguien se da cuenta de que subestimó a la persona equivocada? Hoy me manda mensajes, cortos, puntuales, siempre tarde en la noche, como si esperara que la oscuridad apaciguara la vergüenza. Dice que me extraña, que piensa en mí, que me lamenta, que la vida no fue igual después de que desapareciste. Y los leo todos, no porque quiera responder, sino porque, de alguna manera, ver sus palabras vacilar ahora me muestra cuánto he superado, no delante de él, sino en mi interior. Él dice que te extraña, pero sé con la certeza que solo conocen quienes han sobrevivido al abandono.
que lo que extraña no soy yo, es su ansia de control, a la mujer que manipuló con un cumplido superficial, que lo silenció con una broma, que lo insistió con un «eres genial, pero exageras». No extraña mi presencia, extraña el eco de su propio poder, el reflejo de su propia vanidad, el trono emocional que derribé al levantarme. ¿Por qué yo? Nunca volví a barrer la acera, no por vergüenza, sino porque ya no necesitaba fingir que ese era mi lugar. Barrí, sí, por un tiempo, con dignidad, con fuerza, con la frente en alto, pero era yo limpiando las huellas de mi propia historia, preparando el terreno para mi cambio. Y ahora, camino por esa acera como la dueña, ya no con una escoba, sino con propósito, con presencia, con libertad. Y lo más bonito, nunca más me escondí. No de mí, no del mundo, no del pasado. Hoy me pongo la ropa que quiero. Hablo alto si quiero. Digo no con firmeza. Digo sí con sinceridad. Miro a la gente a los ojos. Firmo contratos. Elijo quién entra. Y lo más importante, quién no regresa. Me di esta justicia. Me di este alivio. No lo necesitaba, ni a él ni a nadie. La justicia que él nunca me ofreció, ni siquiera con una disculpa. Me aseguré de construirla con cada paso que daba para alejarme de él. Y el siento sin alivio llegó en silencio. Llegó cuando desperté. Y ya no tuve que esperar a que la llave girara en la puerta. Llegó cuando me senté a almorzar sola y sentí paz, no soledad. Llegó cuando comí, que vivir sola nunca fue peor que vivir con alguien que hizo todo lo posible para borrarme. Y él, que me hizo sentir invisible por tanto tiempo, ahora vive intentando hacerse notar. Me llama, me busca entre líneas, intenta llevarme de vuelta al escenario que ya no sabe sostener solo, pero no volveré, porque me reconstruí sin público, y hoy mi espectáculo es solo para mí. ¿Alguna vez has sentido la paz de reconocerte a ti mismo, después de pasar toda una vida tratando de encajar en los ojos de alguien que nunca te ha visto? Eso es... Necesitaba decirlo. Hablar dolía, pero ocultarlo dolía aún más. Pensé que nunca tendría el valor, que llevaría todo esto conmigo, en silencio, como lo hice durante años. Pero ahora, sentada aquí, con el cielo ya oscureciéndose afuera, con este silencio tras tantos recuerdos, siento algo parecido al alivio. No porque haya terminado, porque todavía duele, sino porque, esta vez, no estaba sola con este dolor. Te quedaste hasta el final, y eso ya me da fuerzas para seguir, porque escuchar de verdad a alguien es más raro de lo que parece. Y siento que me escuchaste, como si estuvieras ahí, al otro lado, respirando profundamente conmigo, quizás incluso con el mismo nudo en la garganta. Si alguna parte de esta historia también fue tuya, comenta aquí, con la palabra coraje, porque permanecer en silencio durante tanto tiempo y aún así sobrevivir requiere coraje. Dale a me gusta y suscríbete, porque alguien más podría necesitar escuchar esto ahora mismo, porque hay historias que solo se entienden cuando las sentimos juntos. Y si aún les pesa el corazón, vean el video que aparece aquí en pantalla. Es otra confesión, más cruda, más cruel, más íntima que cualquier otra que hayan escuchado. Hay una mujer ahí que guardó un gran secreto durante años y hoy lo va a contar.